Bueno, habíamos dejado en esto, habíamos dejado la clase pasada en las características de las redes y los elementos para la conexión de agua. Estas son una montura con la que se hacen las conexiones de agua. Antiguamente se hacían con diámetro 63 el diámetro menor y de 250 el mayor. Hoy llegamos a diámetros nominal 50 y 200 milímetros, ¿no? Y estas son las monturas típicas. Esta es una montura, la foto directa de una montura que están usando hoy en día. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Este es un ejemplo de una conexión de agua. Creo que hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Seguimos. Las redes de distribución de agua potable que permite acometer domicilios son aquellas que poseen diámetro máximo hasta 200. En la época de obra sanitaria de la Nación se permitían hasta 250. Y los diámetros superiores corresponden a anexos o troncales de distribución no permitida derivar a convertidas domiciliarias. Es decir, para diámetros mayores no está permitido derivar. Las redes distribuidoras de agua poseen un diámetro mínimo de 63,5, pero como les decía, las de polietileno hoy en día admiten diámetro mínimo de 50. Ustedes ya lo van a ver el año que viene con el ingeniero Arau. Los accesorios y los materiales son los tradicionales, que hoy prácticamente estos están prácticamente todos fuera de uso, pero pueden llegar a encontrar algunas redes de agua con estos materiales, como son hormigón simple, hormigón armado, abrito cemento y hierro fundido. Los más recientes son PVC, policloruro de vinilo, poliéster reforzado con fibra de vidrio o plástico reforzado con fibra de vidrio, como le quieran llamar, fundición dúctil, que es acero, polietileno alta o media densidad, que son los que estábamos viendo recién. Y la clasificación de las cañerías en clases 3, 5, 7, 10, etc., les da la presión máxima a la que trabaja esas redes, medidas en kilos por centímetro cuadrado. En tanto que la ubicación de estas cañerías para realizar la cometida, bueno, según estén en vereda, hay profundidades mínimas y el ancho de zanja mínimo sugerido para la realización de los trabajos de la conexión. Entonces, cuando el diámetro de la red es de 50, 63, 75, 90, la profundidad mínima en vereda, ¿no?, es de 1 metro y el ancho de zanja mínimo son 40 centímetros. Y la distancia de la línea municipal está entre 1,50 m y 2,50 m. Y así, bueno, no lo voy a mencionar a todos, el diámetro mayor, 250, profundidad mínima, 1,20 m, estoy hablando de vereda, en pavimento mayor. El ancho mínimo de la zanja son 60 centímetros y la distancia de la línea municipal está entre 2 y 3 metros de separación. Cuando va en calzada, como les decía, la profundidad es mayor, la mínima es de 1,20 m para diámetros hasta 1,60 m, y cuando tenemos diámetros hasta 250, acá dice 300, no está permitido conectar con diámetro 300, simplemente esta es una información donde cuál es la profundidad y el ancho mínimo. Están a una profundidad de 1,40 m como mínimo, estoy hablando de pavimento, y 60 centímetros del ancho mínimo de zanja. Y los elementos constitutivos de las redes de agua potable, bueno, entre otras son las caños, las juntas, los accesorios, y las cámaras de válvulas, que pueden ser válvulas de aire, de desagüe, válvulas de distintos tipos, como por ejemplo el tipo mariposa,
los macromedidores que sirven para dividir sectores de red de distribución o nexos, y cámaras para inspección, para toma de motobomba, para hidrantes. Esto, en toda red de agua tiene que tener un hidrante para el servicio de protección contra incendio urbana. Y toma de presiones, son lugares en donde se permite tomar la presión, es una T de derivación con una conducción en donde se puede roscar un manómetro y tomar presión. Bueno, como les estaba explicando en la clase pasada, después de la acometida, ingresamos a una caja que en nuestro país está bajo la superficie de la vereda y contenida en la vereda. La caja donde tenemos ubicado la llave maestra y el medidor de agua. En otros países se utilizan, se colocan en otros lugares, generalmente se ponen en un muro sobre y frente a la línea municipal. Nosotros tenemos la costumbre de ubicarlos, estas cajas, en vereda, que, bueno, ya la ven en la próxima figura, que es una caja de polietileno color negro, que se utiliza prácticamente en todo el país. Pero lo importante de todo esto, ¿dónde está el límite de responsabilidad? Es decir, si hay una pérdida de agua, si hay un daño a una finca, a una propiedad, por una pérdida de agua, bueno, atención a esto, porque ustedes no solamente que van a ser ingenieros, sino que pueden trabajar como peritos para peritar un daño a una propiedad, van a poder evaluar si ese daño a la propiedad se provocó antes o después de la válvula de retención. Si es posterior a la válvula de retención, la avería o la falla, es responsabilidad del propietario. Si es anterior a la válvula de retención, medidor, llave maestra, etc., es responsabilidad de la empresa distribuidora de agua. Tanto es así que periódicamente la empresa cambia los medidores a costa del propietario o del usuario. Así que el límite de responsabilidad es esto. ¿Y dónde se establece? Bueno, como les decía, está la convertida, aquí está la red de agua, este es un esquema, ya vamos a ver una foto real, en donde tenemos, a partir de la entrada de agua, en cañería flexible, este es el sentido de flujo, de izquierda a derecha, tenemos un récord de conexión y una válvula que hoy en día la que se utiliza es del tipo esférica, a diferencia de la que se utilizaba antiguamente. La que se utilizaba antiguamente es esta válvula, que era una válvula suelta, una válvula maestra a válvula suelta, en donde permitía el flujo de agua en un solo sentido, en este caso el flujo es de derecha a izquierda, donde esta válvula no solamente que cerraba el paso de agua, sino que evitaba el reflujo. Al caer la válvula suelta, evitaba que el agua volviera a la red nuevamente, provocando contaminación. Entonces, hoy en día se utilizan válvula esférica. Esta válvula esférica no tiene la capacidad de impedir el reflujo del agua, razón por la cual se utiliza otro dispositivo que antes no se utilizaba, que es la válvula de retención, que es esto que ven acá, que se instala después del medidor. O sea, tenemos la válvula esférica, esto es lo que se utiliza hoy en día, una conexión de media unión con tuerca móvil, que es esto. Digo tuerca móvil porque esta tuerca gira libremente sobre esta conexión, permitiendo el ajuste del medidor con la cañería de acometida. Los medidores
de este tipo son tipo turbina, puede ser cuadrante húmedo o cuadrante seco. Últimamente los más usados son los de cuadrante húmedo, en donde mide el caudal de agua que está fluyendo hacia el interior. Inmediatamente después del medidor se coloca una válvula de retención que funciona algo parecido a lo que les acabo de mostrar, algo parecido a esto, a una válvula de retención, o sea que permite el flujo en un sentido y no en el otro. Es decir, que la conexión es más o menos esto: la red, la válvula de servicio, el caño, la válvula esférica que se instala dentro de la caja que está en vereda, el medidor, que en este caso está reemplazado por un niple, o sea que es un tramo de caño, y este elemento que es la válvula de retención. ¿Por qué se utiliza válvula de retención? Porque acá utilizamos válvula esférica que no impide el reflujo. Y de aquí en adelante, aunque esto no tenga medidor, a partir de la válvula de retención, esto es responsabilidad del usuario. Entonces, tenemos, bueno, acá hemos cambiado el sentido de flujo. En el caso anterior es de izquierda a derecha, en este caso de derecha a izquierda. Bueno, es para aclarar un concepto. Esto que veíamos recién, esto es la llave de paso o llave maestra. Como pueden ver, es una válvula, en el caso de bronce, puede ser de acero inoxidable, donde viene la conexión desde la derecha hacia la izquierda, el flujo de agua. Estos elementos que se ven aquí, esto blanco es una tuerca de conexión, el soporte para el montaje, de manera que no quede suelto la conexión dentro de la caja. El medidor domiciliario, que se puede montar y desmontar a través de estas tuercas. Y luego, a ver dónde está la válvula de retención. La válvula de retención en este caso está ubicada previa al medidor, ¿ven? Pero puede estar antes, puede estar después del medidor. Y de esa manera evitamos en cualquiera de los casos, antes o después del medidor, el reflujo. En el caso anterior, bueno, en este caso está ubicado posterior al medidor, ¿ven? Y en este caso está ubicado anterior al medidor. El flujo está en este sentido. Y a partir de aquí, la conexión domiciliaria. Acá se utiliza distintos materiales, pero son los materiales de la instalación interna. Si por algún motivo el usuario no paga el servicio o tiene algunos inconvenientes, dado que no es un servicio, no está permitido interrumpir el servicio, le da un caudal mínimo que queda restringido con la instalación de una placa orificio, que en realidad es un obturador con un pequeño orificio que se coloca aquí, posterior al medidor, puede ser anterior, normalmente se pone posterior al medidor, que permite un caudal mínimo para que ingrese a la finca una mínima cantidad de agua. De esa manera se le mantiene el servicio, pero sin el caudal ni la presión necesaria como para que ese usuario pueda regularizar en algún momento la situación. Las diferencias fundamentales que hay entre una válvula de tipo válvula suelta, como la que tenemos en la izquierda, y la que tenemos a la derecha, que es de la esférica, que es la que utilizamos hoy en día, es la que se muestra. Acá en la de la izquierda, como les decía, permite el flujo en un sentido, pero no en el otro.
En cambio, la válvula esférica no impide el reflujo, fluye siempre en el mismo sentido. La ventaja que tiene estas válvulas son varias. Normalmente son válvulas mucho más económicas, no requieren mantenimiento o muy bajo mantenimiento, y permiten una pérdida de carga muchísimo menor, es decir, la sección de paso del agua es mucho más directo. De esa manera tengo menos pérdida de carga y por lo tanto mejor aprovechamiento en el sistema de la instalación. Si la esfera se encuentra con la perforación en el sentido del caño, normalmente la manija se encuentra alineada con el caño cuando está abierta. Bueno, es el momento en que la esfera se encuentra alineada con el caño y se encuentra abierta. El giro a 90 grados permite el cierre total con la esfera rotada en 90 grados. Esto hace que tenga un muy buen cierre, pero el inconveniente es que si este cierre se hace de forma violenta, puede ocasionar algunos efectos en la cañería, como el golpe de ariete, que es una compresión violenta que se produce con un cierre repentino. Situación que no ocurre lo mismo con la válvula del tipo suelta, porque nos requiere mover varias vueltas de manivela para lograr la apertura. Vamos a emitir acá. Listo. Bueno, ¿se entendió hasta acá cómo es el tema de la conexión? Sí, profe, le hago una consulta en la filmina anterior donde estaba la caja con el medidor y tenía la válvula de retención antes del medidor. Sí. Ahí mi responsabilidad como usuario, ¿de dónde empieza? ¿Contamos En siempre rigor la de válvula de verdad retención? empieza en la válvula de retención. Pero ¿qué pasa? El medidor es propiedad de la empresa. Por lo tanto, si bien el límite de responsabilidad es aquí, el medidor también es de la empresa y se debería trasladar ese límite de responsabilidad acá. Pero en rigor de verdad da lo mismo, porque ¿qué es lo que puede fallar en este tramo? Con o sin medidor, que la válvula esté antes o esté después. Bueno, que tenga una pérdida antes o después del medidor. En cualquiera de los casos es responsabilidad de la empresa distribuidora. Pero si la fuga, la falla se produce después, y es responsabilidad del usuario. O sea que da lo mismo si la válvula de retención está acá, que está acá, en relación al límite de la responsabilidad, ¿no? Esto, ¿a qué se debe este establecimiento del límite de la responsabilidad? Si una pérdida de agua, por los motivos que fuese, por rotura de caño, por descuido, por mala praxis, por lo que sea, provoca una pérdida con daños a las fundaciones, a la propiedad, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, justamente hay que evaluar si se produjo antes o después del medidor o de la válvula de retención. Eso es lo que se establece, se trata de determinar para establecer el límite de responsabilidad. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Casualmente yo tengo un familiar muy cercano que, bueno, hubo trabajo de mantenimiento de aguas cordobesa en la vereda y se tocó el medidor y por culpa de eso entró agua en una de las esquinas de la casa y le limpió toda la fundación, entonces está al aire. Y ahí está el problema de ver de quién era la responsabilidad, si era de aguas cordobesa o no. Bien. Entonces,
¿Qué sucede en esos casos? Bueno, en primer lugar, se tiene que dejar una constatación de los hechos. ¿Cómo? Bueno, generalmente vamos nosotros, un técnico, perito, un especialista, un ingeniero, un arquitecto. Les recomiendo un ingeniero. Eh, para hacer la evaluación de esto, justamente establecer cuál fue la causa original del daño. Y también lo acompaña un escribano que va a certificar los dichos de ese profesional actuante. Y también certifica las fotografías o testimonios o documentaciones gráficas que se pueden aportar. Todo esto necesario para después poder conseguir que el responsable, según lo que se demuestre, tenga que afrontar los daños y perjuicios. Bueno, no sé en el caso suyo en qué ha quedado la situación, pero normalmente es relativamente fácil establecer el límite de responsabilidad porque se ve claramente dónde se produjo el problema. Lo más difícil es establecer y constatar los daños. Eh, eh, ¿Qué es lo que hay que hacer para volver a su anterior estado de las cosas y pagar los perjuicios ocasionados? Eso, bueno, como siempre, es por supuesto motivo de un debate judicial, que a veces se llega a un arreglo extrajudicial, o sea, previo a un juicio, o se tiene que llegar a una instancia judicial para establecer quién, en este caso, el jurado establece, o el juez que interviene en la causa, establece cuál es la responsabilidad. Puede haber responsabilidad concurrente también. Eso depende de las circunstancias. Bueno, estamos hasta acá. Vamos a ver un tema que es propio de nuestro país, el sistema de abastecimiento. Digo es propio de nuestro país, bueno, y de varios países, sobre todo latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de abastecimiento de agua es fluctuante la presión en red. Entonces, las garantías de abastecimiento están dadas conforme a distintas presiones. Hay una presión mínima que debe garantizar la empresa distribuidora, que son la presión de 8 metros. 8 metros de columna de agua, medido desde el cordón de la vereda hasta la altura a la cual está la red. Los tanques que ubicamos debajo de este nivel, evidentemente tenemos garantía de llenado. Por lo tanto, estos tanques se pueden alimentar en forma directa, pero se debe autorizar por expediente. Esto es lo que decía el Reglamento de Obra Sanitaria de la Nación. Cuando el tanque se encuentra por encima de este nivel, hay bombeo obligatorio. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre alimentación directa y bombeo obligatorio. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión en red es mayor de 8 metros? Presión constante, ¿no? Presión todos y cada uno de los días del año, siempre mayor a 8 metros. Bueno, ahí vamos a tener distintas consideraciones. Cuando la presión disponible en veredas es de 10, 12, 15, 20 metros de columna de agua, nosotros vamos a tener la posibilidad de alimentar en forma directa cuando el tanque, nuestro tanque, el tanque de nuestra vivienda, se encuentra por debajo de la presión mínima registrada a lo largo del año. Ahora bien, si nuestro tanque se ubica a una altura comprendida entre la presión mínima y la máxima, bueno, acá
se puede dar posibilidad de abastecimiento directo, de alimentación directa o de bombeo. Vamos a salir de la presentación completa para ver esta imagen en forma más aproximada, más cercana, digamos. Si nosotros en la red tenemos una presión mínima y una presión máxima, eso es fluctuante a lo largo del día y a lo largo de los días del año. Cuando nuestro tanque está por encima de la presión mínima, pero por debajo de la presión máxima, por debajo de la presión mínima en 4 metros, perdón, por encima de la presión mínima en 4 metros, siempre que estemos por debajo de la máxima en 5 metros, podemos tener una alimentación directa. Ya vamos a ver qué directa, qué indirecta y qué por bombeo. Pero si estamos por encima de los 5 metros de la máxima perdón, en nuestro tanque está, digamos, a 2 metros de la máxima, ya tengo que pensar en bombeo obligatorio. Entonces, si yo tengo, a ver, vamos de nuevo, si yo tengo el tanque ubicado entre la máxima y la mínima, y está por encima, por 4 metros por encima de la mínima, yo puedo tener abastecimiento directo, siempre y cuando la máxima registrada esté 5 metros por encima del tanque. Si no, no. Si no, tengo que pensar en un bombeo obligatorio. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? ¿Podría explicarlo de nuevo, ingeniero? Vamos de nuevo. Este de la izquierda se entendió cuando la presión en red es hasta 8 metros, yo puedo tener alimentación directa si nuestro tanque está por debajo de los 8 metros. Está por encima de los 8 metros, listo, bombeo obligatorio. No hay vuelta. Pero pueden darse casos, qué sé yo, en un barrio bajo, en Alberdi, en centro. ¿Y los perdiste? A ver, cierran el micrófono, por favor. Daniel. ¿Tienes para rápido ahora? Por favor, cierren el micrófono, a ver, no sé quién está, no lo estoy viendo. Bueno. En el caso de tener presiones mayores a 8 metros, la zona de Alta Córdoba, la zona de Alberdi, la zona céntrica, puedo tener dos situaciones. En donde la presión, en donde nuestro tanque está por debajo de la presión mínima. En ese caso puedo tener el abastecimiento directo. Es decir, supongamos, la presión mínima en la zona céntrica varía desde los 12 metros a los 20 metros. O sea, 20 metros la máxima, 12 metros la mínima. Mi tanque de agua está a 10 metros de altura. Ah, bueno, en ese caso yo puedo tener la alimentación directa sin necesidad de bombeo. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa si el tanque que yo tengo está por encima de la mínima? ¿Cuánto por encima de la mínima? Cada 2 metros por encima de la mínima, no hay ningún problema. Puedo tener abastecimiento directo. Pero ¿qué pasa con la máxima? Y estoy 6, 7 metros por encima. La máxima está 6, 7 metros por encima del tanque. Listo, puedo tener un abastecimiento directo sin ningún problema. Ahora bien, otra situación. La presión mínima mía es 12 metros y el tanque está a... son 4 metros, está a 16 metros. Perfecto. ¿Cuál es la máxima? Y la máxima está en 20. Ah, bien, podría tener abastecimiento directo. ¿Por qué? Porque si bien se encuentra 4 metros por encima de la mínima, me encuentro 5 metros por debajo de la máxima. En ese caso, me permiten hacer abastecimiento directo.
En todos los demás casos tengo que proyectar bombeo. El bombeo es obligatorio en esos casos. ¿Se entendió o no? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Vamos a ver entonces qué es abastecimiento directo y qué hay tres casos. Conexión directa, que prácticamente en nuestro país no existe, y sí existe en muchos países del mundo, muchas ciudades más que países, donde tengo garantizado una presión en red constante. Por ejemplo, por citar alguna, qué sé yo, Berlín, Stuttgart, París, Nueva York. Yo puedo tener abastecimiento directo, es decir, ni siquiera tanque. Dejemos de lado el bombeo, ni siquiera tanque de reserva. ¿Por qué? Porque la empresa distribuidora me asegura que las 24 horas del día, los 365 días del año, yo voy a tener una presión disponible en red, por ejemplo, por decir un valor de 2 bar. 2 bar son 2 kilos, o sea, 20 metros de columna de agua. Yo tengo el tanque a 10 metros, perdón, yo tengo mi instalación a 10 metros de altura sobre el nivel de vereda. No necesito tanque, no necesito nada. Abastece en forma directa. Por eso es que muchas veces viene algún extranjero a nuestro país y ve los tanques arriba de los techos de nuestra vivienda y dice, ¿y esto para qué es? Bueno, nosotros no tenemos presiones garantizadas las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces nos obligan a tener una reserva diaria de agua, que es el tanque de reserva. Hay países que tienen inclusive mucho mayor presión. Ya vamos a ver cómo resolveríamos el tema si vamos a trabajar, qué sé yo, a Nueva York o a Montreal, no sé, donde tenemos garantizadas las presiones. Acá en nuestro país es otra la realidad. La conexión directa la podemos realizar, pero está muy, muy limitada. Cuando la presión disponible se encuentra garantizada y en ningún caso es inferior a 5 metros de columna de agua, la normativa indica alimentación optativa para artefactos colocados debajo de este nivel, pero cuidado, en esos casos no podemos alimentar en forma directa calefones, calderas. Una máquina de café express es una caldera. No lo podemos hacer en forma directa porque no tenemos garantía de continuidad de presión. Vamos a ver cómo determinamos un diámetro de conexión en el caso de tener conexión directa. En todos los otros casos, vamos a hacer conexión directa a tanque, como son los casos que estuvimos describiendo aquí. Voy a activar el puntero láser. Como son los casos que tenemos acá, o conexión a tanque de bombeo y de reserva según se cumplan las condiciones indicadas acá, en la parte derecha del gráfico. ¿Se entendió hasta acá? Esto es muy importante. Es un poco confuso, por eso es que insisto si se entendió. O sea, que es una conexión directa, que no tiene tanque. O sea que abastecemos en forma directa de la red, llave maestra, caja del medidor, llave de paso, canilla de servicio. Y el cañito va a alimentar el lavatorio, el inodoro, lo que sea. Pero, por reglamentación de obra sanitaria de la Nación, no está permitido abastecer en forma directa calentadores de agua, ya sea instantáneo o de acumulación. Ya vamos a ver qué es una cosa y otra. Para la alimentación directa en estas condiciones se deberá contar con una presión disponible mínima de 5 metros de columna de agua. Eso lo garantiza toda empresa distribuidora. Pero ¿qué pasa? Los artefactos tienen que estar por debajo de ese nivel. O sea, todos los artefactos instalados deberán estar ubicados debajo de este nivel. En este caso, no está permitido instalar calderas, calentadores de agua o máquinas de café express. ¿Se entendió? ¿Está claro? En muchos países o muchas ciudades del mundo, esto es una conexión muy, muy habitual.
¿Por qué? Porque tenemos garantía de presión y de continuidad de esa presión a lo largo de todos los días del año y todas las horas del día. En nuestro país se nos exige, por medio del Reglamento de la Sanitaria de la Nación, la instalación de un tanque de reserva que me garantice el abastecimiento de agua durante las 24 horas según la demanda de agua que tiene este inmueble. Por lo tanto, ya vamos a ver cómo se determina esa reserva diaria. Este tanque puede estar abastecido en forma directa, como en este caso, o por bombeo, como en el caso que vamos a ver después. En este caso, ¿cómo es el abastecimiento? Quiere decir que la presión disponible en la red en algún momento del día garantiza el llenado de este tanque. ¿Qué es algún momento del día? Puede ser las horas de la madrugada, donde normalmente la presión llega a la máxima registrada en esa red. El abastecimiento tanque se deberá disponer a una presión mínima de 8 metros de columna de agua. Si ustedes tienen más presión, vamos a ver qué es lo que pasa conforme a la descripción que le hicimos recién. Pero ya, seguidamente vamos a ver cómo dimensionamos este caño, lo mismo cómo dimensionamos este caño. Este caño lo vamos a dimensionar en función directa de los consumos de los artefactos, pero este otro caño va a estar dimensionado en función de la capacidad del tanque y del tiempo que necesitamos para llenar el mismo. Eso le tiene que quedar bien claro ese concepto. Entonces, ya vamos a ver cómo se calcula con bombeo. Veamos qué pasa esta situación. ¿Cómo determino yo el diámetro de este caño cuando no tengo tanque de reserva? O sea, tengo abastecimiento directo. Le vamos a poner este ejemplo en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 departamentos. Departamentos, vivienda mínima. Vivienda de 1, de 2, de 3 dormitorios. Pero son estos calificados como 1, 2, 3, 4 hasta 8. Son departamentos o viviendas en un mismo terreno. Entonces, yo acá tengo una fracción de terreno donde entro por un pasillo, que es este, y voy abasteciendo a todos y cada uno de estos departamentos. Entonces, en esta situación en particular, que ya les digo, es la menos común que ocurre en nuestro país. Las doy porque está dentro de las consideraciones del reglamento. Pero es la que menos se da porque justamente hay pocas garantías de llenado. Es decir, no, esto se trabaja sin tanque de agua. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular este caño que va a tener la conexión a la red y cada una de las conexiones a cada uno de los departamentos? Bueno, para determinar el diámetro vamos a hacer esta planillita de cálculo en donde vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 en color verde, un fondo verde, mejor dicho, cada uno de los departamentos. Y vamos a considerar los gastos individuales de cada vivienda, de cada departamento. ¿Cómo determino el gasto individual? Este es un tema que está un poco desactualizado. ¿Pero por qué está desactualizado? Porque estamos basándonos en un reglamento de un ente que ya no existe más, pero se lo sigue utilizando porque es lo único que nos queda. El reglamento de ese ente, que era Obra Sanitaria de la Nación. ¿Qué establecía Obra Sanitaria de la Nación? Que el caudal requerido por cada unidad de vivienda debe considerarse como una canilla y media abierta. Una canilla y media abierta. ¿Y cuánto entra en una canilla? Bueno, obviamente depende del diámetro y depende de la presión. Pero Obra Sanitaria estableció que el gasto de una canilla es de 0,13 litros por segundo. Entonces, si se establece que por cada departamento o por cada casa, digamos, se establece una canilla y media, quiere decir que
se le debe asignar un valor de estricto 0,195 litros por segundo. Por lo tanto, cada departamento, cada vivienda, cada dúplex, lo que sea, va a demandar por redondeo 0,20 litros por segundo. Entonces a cada vivienda le asigno 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, etcétera. Como son los gastos que están viendo aquí. Gastos individuales, 0,20 a cada una de ellas. Ahora bien, los gastos acumulativos, el caudal, si les gusta más, acumulado, va a ser este caño que abastece a este departamento, va a llevar un caudal de 0,20. ¿Por qué? Porque abastece solo a este. Pero este caño también 0,20. Y este otro que abastece al departamento 7 y al departamento 8, ¿qué caudal va a circular por acá? Bueno, ahí ya es otra cosa. Por acá van a circular 0,40 litros por segundo. ¿Por qué? Porque estamos considerando una canilla y media abierta. Y por acá, bueno, por acá va a pasar todo este consumo más el de este, quiere decir este más este, 20, 40, 60, 0,6 litros por segundo van a pasar por ese tramo, 0,6 litros por segundo. Y a cada uno de estos tramos le voy sumando justamente el aporte o la demanda, mejor dicho, que tiene cada uno de estos departamentos. Por lo tanto, por este caño van a pasar, como les dije, 0,6 litros por segundo. Y por este otro caño, y 0,20 más, quiere decir 0,8 litros por segundo. Y por este otro, y lo mismo, más 0,2, es decir, 1 litro por segundo. 1,2, 1,4, 1,6. Quiere decir que por acá, este caño tiene que tener el diámetro suficiente para que con la presión mínima garantizada en red me abastezca una canilla y media abierta. Es decir, 0,20 litros por segundo por cada unidad. Tengo un total de 8 unidades. Por lo tanto, por acá van a circular, o por lo menos yo tengo que dimensionar este caño para que fluya un caudal como mínimo de 1,6 litros por segundo. ¿Se entendió? Bueno. Presión disponible en vereda, 12 metros de columna de agua, menos 2 metros por seguridad, obtengo 10 metros de columna de agua. Según la tabla 153, que ya se la voy a mostrar, tengo una presión disponible y un caudal que resulta un diámetro de 25. Y con esa tabla vamos a ir dando los distintos diámetros. Fíjense ustedes que si yo tengo que conectar una vivienda, un departamento, una única vivienda, con un caño de conexión de media pulgada, es decir, 0,013, es suficiente. Para dos viviendas también 0,013. ¿De dónde sale este valor? De la tabla que ya les muestro. Y así voy determinando cada uno de los casos, conforme a esta tabla. Esta tabla tenemos en la columna de la izquierda la presión disponible en metros. Normalmente esta es la mínima. Va desde 4 a 35 metros de columna de agua. Bueno, 35 en algunos lugares se da. Serían 3,5 kilos por centímetro cuadrado, porque 10 metros son 1,0223 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, cada una de las presiones disponibles, y según el diámetro, me va a ir dando los distintos caudales que me permiten cada uno de estos caños. Así, por ejemplo, cuando yo tengo una presión disponible en vereda de 10 metros de columna de agua y un caño de media pulgada, ese caño de media pulgada me va a permitir 0,42 litros por segundo. ¿Se entiende? A ver, quiero borrar esto. Bueno. Profe, Sí. una consulta.
¿Cómo? En este ejemplo que usted está dando es para una sola canilla, ¿verdad? Si yo tuviese Por más canillas, departamento. Una mm, canilla y media por departamento. Ese es el consumo que se le asigna. No quiere decir que sea el consumo real. Una claro, canilla y media. Se considera que una canilla tiene un gasto de 0,13 litros por segundo. Una canilla y media son 0,19. Por redondeo determinamos 0,20 litros por segundo. claro, si yo tengo 5 canillas en el departamento, multiplico por 5, yo sacaría el consumo del Exactamente, que es el departamento. caso el ejemplo que les estoy dando. Justamente ahora Bien, volvemos. otra consulta. Pérdidas por elementos, ya sea codo, P, No, llave de acá en fábrica. este caso, por este método, Ah, no lo consideramos. Por este bien, método de cálculo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Eh, ese cálculo que usted me está pidiendo que le explique, lo vamos a ver en detalle más adelante. Acá no tiene sentido, porque fíjese que acá estamos asignando un caudal que es para las 24 horas del día. De manera que es despreciable cualquier otra situación, tanto la pérdida de carga por fricción por metro de cañería como por singularidades. Así que no tiene sentido aplicar ese tipo de consideraciones para este método de cálculo. simultaneidad tampoco. Simultaneidad tampoco, vuelvo a insistir, 24 horas del día este consumo. Determinación del diámetro de conexiones para abastecimiento directo. Es una simplificación muy grosera al cálculo. Nosotros cuando esto lo vamos a hacer en forma de presión, supongamos que tengamos un tanque de bombeo, sí, allí ya vamos a entrar en detalle, pero acá se supone que la presión disponible en red es constante y que el consumo por unidad de vivienda no va a superar nunca una canilla y media de demanda simultánea, cosa que hoy en día no es para nada así. Hoy en día tenemos en una vivienda, por pequeña que sea, podemos llegar a tener la simultaneidad de consumo de 2 o 3 canillas. Mientras uno se está bañando, el otro está lavando los platos, está regando el patio. Entonces, hoy se supera con total facilidad. Pero bueno, no es con abastecimiento directo, sino con tanques de reserva, que lo podemos ver próximamente. Pero bueno, para concluir con esto, ¿cómo determinamos el diámetro de cada tramo? ¿Por qué acá dice 13, acá dice 19, acá 25? ¿Cómo saco todos estos diámetros? Bueno, acá tengo justamente este tramo, el tramo penúltimo, que es el primer tramo, cada una de las conexiones. 0,13. Claro, acá tenemos... Profe, perdón que le Sí, interrumpa, pero hay compañeros que están esperando si los puede aceptar, pues se les cayó la conexión. yo no los veo. A ver, lo que pasa es que tengo la pantalla máxima, maximizada. No, no los veo. A ver que intenten de nuevo para poderle dar entrada, porque no lo... Yo cuando estoy dando la clase me resulta muy difícil estar atendiendo con la pantalla maximizada. A ver, voy a bajar, a ver si los puedo ver. No los Creo que veo. puede hacer coanfitrión a alguien para que vaya aceptando. Sí, Diego, pero Diego está dando clase. No, pero digo, por ejemplo, a alguno de nuestros compañeros, yo no tengo problema, Sí, por sí, ejemplo. sí, sí, te puedo hacer con anfitrión alguno. Espérate, déjame ver. Ay, qué problema. Dame un momento. Voy a dejar de compartir. Admitir a todos. Ahí los estoy admitiendo. A ver, ¿a quién puedo hacer coanfitrión? A ver, ¿quién habló recién? Yo. Martínez Ascona, Mateo. Martínez Ascona, te voy a hacer coanfitrión. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí, sí, no tengo drama. Martínez Ascona, acá está. Te voy a hacer coanfitrión.
Bueno, ahí está. Admítemelo a tus compañeros si no tenemos problema. ¿Está? De 10. Bueno, vamos a... Espérate que ahora tengo que volver a... ¿Dónde estoy? Acá. Ah, cierto que dijimos... Cierto que dijimos que lo vamos a hacer de esta otra forma, porque si no... Así, si no, no lo puedo maximizar. ¿Está? ¿Están viendo la pantalla ahí? ¿Hola? Sí, 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 se ve. Allí el puntero láser, ¿lo ven? Sí, Bueno, entonces, ¿cómo determino el diámetro de 0,13? Bueno, con el caudal y la presión disponible. ¿Cuál es la presión disponible? La presión disponible... Ay, cómo molesto. La presión disponible es de 10 metros de columna de agua, es decir, 12 metros menos 2 metros de seguridad, 10 metros de columna de agua. Entonces me voy a la próxima tabla. Caudal, presión 10 metros y el caudal que necesitamos 0,13. Quiere decir con 10 metros 0,13 me admite 0,42. Quiere decir que con 0,13 andamos bien para este tramo. Por eso adopto 0,13. Ahora bien, si yo tengo que alimentar el departamento 7 y el 8, ¿me alcanza con 13? Sí, sí alcanza. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque tengo caudal 0,4 y presión disponible 10. Es decir, presión disponible 10, fíjense, 0,4. Quiere decir que con el caño de media pulgada yo puedo abastecer dos departamentos, porque la demanda es de 0,42 y a mí con 10 metros me alcanza con 0,40, me sobra con 0,42 porque necesito 0,40, ¿se entiende? Sí. Pero ¿qué pasa? Este tramo que abastece los departamentos 6, 7 y 8. Ah, bueno, entonces acá, ¿qué pasa? Tengo presión disponible de 10 metros de columna de agua, pero claro, acá el caudal es 0,6. Entonces, 10 metros de columna de agua, caudal 0,6, el de media pulgada, fíjense, no me alcanza. Me tengo que ir 10 metros de columna de agua 0,81. ¿Por qué? Porque me demanda 0,6, es mayor a 0,42. Tengo que pasar acá. O sea que necesito sí o sí 0,19 para los tres departamentos. Entonces, ¿qué pasa con los cuatro departamentos? Profe, Sí. en el tramo que alimenta el departamento 7 y el departamento 8, ¿por qué le cambió el diámetro el caño? Este, Sí, porque si yo hago la suma me da 0,4 litros por segundo y el caño admite hasta 0,42. está bien con 0,13. No, digo por ahí, la diapositiva dice 0,19. Ah, acá. Acá dice 0,19. Sí, tienes Sí, razón, está ahí. mal. Sí, 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 tienes razón. Acá está mal. Acá está bien, pero acá está mal. Sí, esto tengo que corregirlo. A ver si me admite corregirlo. Dame un segundito. Listo, solución. No. Bueno, eso lo tengo que corregir en el PowerPoint. Lo que le he subido, tengo que corregirlo. Es decir, que con media pulgada yo puedo abastecer los dos departamentos. Ahora vamos a tratar de maximizar de nuevo. ¿Está?
¿Está? Bueno, ¿te quedó aclarado el tema? Sí. Bueno, vamos al último, al troncal. Yo acá tengo, ¿cuánto? 8 departamentos, o sea, un caudal de 1,6 litros por segundo. Presión disponible, 10 metros. Es decir, presión disponible, 10 metros. 1,6. El caño de 1 pulgada me admite 1,63. Quiere decir, con 1 pulgada andamos bien. Por eso adoptamos 1 pulgada. ¿Se entendió? Sí. Profe, Bueno. este método ¿se sigue usando o ya está medio obsoleto? No, prácticamente yo se los doy porque se los tengo que dar, porque está en el reglamento, porque está en el programa, pero esto no se usa nunca. Esto no se usa nunca. ¿Por qué? Porque no tenemos abastecimiento directo. Esto sirve para estas circunstancias en particular. Lo que usamos normalmente es lo que viene ahora. Discúlpeme que sea así tan directo, pero se lo tengo que decir porque tengo que darle información fidedigna. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Bien. Antes de entrar a ese tema y a hablar de condiciones más reales, vamos a hablar de cuestiones justamente reales. En nuestro país, antiguamente y actualmente, existen distintos materiales de cañerías y también conforme al material que utilizamos. Esto estamos hablando de cañerías para conexión o para instalación desde el medio hacia adentro. Que yo quiero darles una información para que lo tengan bien presente. De todas estas que están acá, la mayoría no se usan, a excepción de las cañerías Fusión PN20 y otras que vamos a ver más adelante. Pero, ¿cuál es el objetivo de mostrarles esta tabla? Hay una serie de valores, tanto nominales como reales, que inducen a la confusión de mucha gente. Entonces, a los efectos de aclarar conceptos en relación a diámetros reales, diámetros nominales y materiales, le presento esta tabla que no la van a encontrar en ningún lado porque esto es creación propia. No quiero ser pedante con esto, pero es una realidad. Esta comparación no la van a encontrar. Se las muestro para que ustedes tengan presente y sepan cómo comparar, que eso es el objetivo fundamental de esto. ¿Cómo comparar? Tenemos cañerías roscadas. Las cañerías roscadas pueden ser metálicas, ya vamos a verlas, o pueden ser cañerías roscadas, pero de material plástico, o de acero inoxidable, o de bronce, o distintas calidades de materiales plásticos como PVC, homopolímero isotáctico de polipropileno, copolímero de propileno, polietileno, distintas alternativas que pueden inducir a confusión. No obstante, yo defino, y a los efectos de tratar de resumir, todas esas cañerías como cañerías roscadas. ¿Por qué? Porque un caño de media pulgada de hierro galvanizado, una cañería de media pulgada de hierro negro, una cañería de media pulgada de bronce, una cañería de media pulgada de acero inoxidable, una cañería de polipropileno, copolímero de polipropileno, de PVC, todas las cañerías roscadas que les acabo de mencionar tienen todas el mismo diámetro exterior. Remarco, diámetro exterior. ¿Por qué?
porque hay cañerías metálicas livianas, semipesadas, pesadas y extrapesadas, que tienen el mismo diámetro interior y al aumentar su capacidad de presión van aumentando su espesor, pero hacia adentro, es decir, mantienen el diámetro exterior y van disminuyendo hacia adentro. Es decir, si yo tengo una cañería de acero galvanizado, IRAN 2502 serie liviana, comparado con una cañería de acero Schedule 80 o Schedule 120 o bajo la norma ASTM serie 3000, que es una cañería de acero pesado, tiene un espesor de pared mucho más grande, pero ¿qué pasa? Por dentro, por fuera es lo mismo. El mismo diámetro por fuera es igual, con una designación de media pulgada, aunque su diámetro real no sea de media pulgada. Y si lo comparo con una cañería de plástico, bueno, de plástico hay distintos tipos, polipropileno, PVC, etc. Todas por fuera tienen el mismo diámetro. Eso no significa que vaya a tallar las roscas con la misma herramienta. O sea, la herramienta de tallado se conoce normalmente como roscadora o terraja, que es la que hace el tallado de los dientes de la rosca. Es distinto la herramienta que talla roscas para material plástico que para acero. Si bien el diámetro exterior es el mismo, el ángulo de ataque para levantar la viruta es distinto porque el material es distinto. Entonces, hecha esta aclaración, vemos que las cañerías roscadas son todas compatibles el diámetro exterior y van en un rango de media pulgada hasta 4 pulgadas. ¿Qué pasa? ¿No hay más grande? Sí, sí hay más grande. ¿No hay más chica? Sí, sí hay más chica. Pero estas son las medidas comerciales típicas y que van a encontrar en cualquier ferretería. No me vayan a pedir una cañería de pulgada y 3/4 porque no es que no exista. No la van a conseguir. ¿Hay cañería de 3/8, de 5/16? Sí, sí hay cañerías de esos diámetros. Pero no se utilizan en nuestras instalaciones, no se utilizan de forma habitual en nuestras instalaciones. ¿Hay cañería de 5, de 6, de 8 pulgadas? Sí, sí hay. ¿Consiguen accesorios? No, no se consigue. Por eso es que le doy esta indicación. Estas cañerías roscadas que van de media, 3/4, 1, 1/4, 1,5, 2, 2,5, 3 y 4. Esta cañería de media pulgada, a ver, cualquiera de ustedes va a decir, a ver, una pulgada tiene 25,4, quiere decir que media pulgada tiene 12,7. Ajá, o sea que el caño debería tener 12,7. A ver, lo voy a medir. Oh, encuentro tiene 21,2. Y eso confunde a cualquiera. Por eso es que les doy estas tablitas, para que ustedes sepan identificar una cañería de otra. La cañería caracterizada o denominada de media pulgada tiene un diámetro exterior de 21,2 y diámetro interior, bueno, esto es relativo, va a depender de la clase de cañería, 16,5 para la serie liviana. Eso arroja unos resultados diferentes que ya lo vamos a ver más en detalle, pero esto en definitiva me determina cuál es la sección con la cual yo debo calcular para determinar cuáles son las caudales y pérdidas de carga que me da una cañería y otra. ¿Se entendió? ¿Está claro esto? Dado que me he tomado el trabajo de darles esta información, quiero que la sepan aprovechar, que les quede claro. Las roscas
siempre se venden en pulgadas o también se pueden vender en milímetros, decimétrica. Generalmente las cañerías roscadas se venden en pulgadas. Eso no significa que no tenga su equivalencia en milímetros. Pero esa equivalencia, cuidado con las comparaciones, porque se compara mal. Y acá viene la columna de cañerías fusión. PN20, PN12, ¿qué significa PN? Presión nominal 20 metros de columna de agua, 2 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que estas cañerías son capaces de soportar esas presiones. Así lo garantiza el fabricante. Pero, ¿qué pasa? Cualquiera dice, pero una cañería de 20 milímetros, que esto sí es real. Una cañería, a ver, la Aqua System, muchos de ustedes la podrán conocer, es una marca de una empresa argentina que fabrica cañería, que lo he pintado en color verde porque las cañerías son color verde, basado fundamentalmente porque este es el color que establece la IRA para conducciones de agua. Dice cañería de 20, 25, 32, etc. Y muchos dicen, no, 20 es comparada con una de 3/4, claro, porque 3/4 de pulgada por 25,4 da 19,05 milímetros. Quiere decir que está más cerca de 3/4 que de media. Entonces, esta cañería de 20 milímetros es compatible con una de 3/4. No. Fíjense una cuestión. La cañería de 20 milímetros, diámetro exterior, 20 milímetros, y así la nominan como cañería de 20 por su diámetro exterior. Fíjense qué pasa con el diámetro interior real. 13,2 milímetros de diámetro interior real. ¿Qué pasa con la cañería de media pulgada de diámetro interior real? Diámetro interior real, 16,5. Fíjense, la cañería de media pulgada, que parece ser más chica, si la comparo con la cañería de plástico 20 milímetros de diámetro exterior, no tiene nada que ver. Todavía es de mayor sección, que en definitiva esto es lo que me da las características de la cañería, me da una sección real de 2,138 centímetros cuadrados, porque aumenta con el cuadrado del radio o del diámetro, si les guste más. Y la sección, fíjense cómo se encuentra disminuida en el caso de las cañerías fusión. Esto es para que hagan una comparación, ya la vamos a reforzar a estos conceptos, pero es importante que tengan presente estas particularidades de las cañerías. Y como si esto fuera poco, si vamos a hacer una comparación de precios, las cañerías roscadas se venden, lo que son las metálicas, en tiras de 6,40 metros, las de plástico en tiras de 6 metros. Y estas, ¿saben alguien en qué longitud se proveen? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Nadie 4 trabaja? metros. No. ¿Cuánto? 4 metros. Sí, señor, 4 metros. O sea que, cuidado cuando hagan las comparaciones, porque en el listado de precios dice, cañería vale tanto, la barra, la tira, y lo primero que hacemos es decir, bueno, la divido por 6. Guarda que esta no es por 6 dividido por 4. Entonces estoy haciendo mal las comparaciones. Cuidado con esto. Por eso le estoy dando esto. Bueno, acá les completo la tabla con otras cañerías que hoy en día se han dejado de usar. No porque no sirvan, ojo, son muy buenos materiales. Pero ¿qué pasa? El costo del material como de la mano de obra se hace imposible su uso. Son las cañerías de latón. Bueno, nosotros la conocemos como de cobre, y sí, porque la mayor parte es cobre, y la apariencia es de cobre, pero en realidad es latón. Es una mezcla de cobre y zinc, que así se llama el material compuesto, latón. Y puede ser para instalación interna,
o para conexiones de agua. En algunos países, como por ejemplo Chile, Bolivia, se usan esto, porque Chile y Bolivia tienen, y creo que Perú también, tienen muy buena producción de cobre. Acá a nosotros se nos ha resultado imposible usar el cobre. Bueno, acá tienen las comparaciones justamente de la misma cañería media pulgada. Y bueno, y esto sí está totalmente fuera de uso. La cañería de plomo, que puede ser plomo pesado, plomo liviano, porque eso dependía del espesor del caño. Por eso decían cañerías de plomo pesado, de plomo liviano. Pero para que tengan una idea de los diámetros. Ahora vamos a ver algunas comparaciones en este sentido. ¿Alguna pregunta? Bueno, rápidamente, como para que tengan una idea de cómo se trabajaba el plomo, y se lo menciono porque hoy en día, cuando hablan de un instalador de instalación sanitaria, le dicen, ahí viene el plomero. Y ese nombre ha perdido actualidad, porque hoy en día hay plomeros que ni siquiera conocen la cañería de plomo, y mucho menos poderla instalar. Este, Algunos ni siquiera saben cómo se unía una pieza con otra. Bueno, yo se lo voy a contar rápidamente, les voy a mostrar algunos ejemplos, porque en algunos países todavía se sigue utilizando. Y si no se utiliza, en algunas obras pueden encontrarlas a esta cañería. Entonces, ¿cómo se hace para unir un caño con otro? Bueno, se conforma la cabeza del caño por medio del plomo, es un material muy maleable, por medio de un mandril y a golpes se le conforma el collar o cabeza del caño. El otro caño se lo empareja y se lo introduce dentro de esta conformación. Luego se lo retira, se estaña y se une mediante soldadura con estaño al 33%, es decir, 33% de estaño, 67% de plomo. Otra de las formas es abocardar el caño que va a recibir el empalme, y en el otro, el macho, digamos, se lo bisela. Una vez realizado ese empalme, se cierra el abocardado, que hay herramientas que hacían el abocardado, hoy en día prácticamente desaparecieron, y se le hace una bocha o un elemento rigidizante de esa soldadura para evitar las pérdidas. Se suelda con soplete, generalmente un soplete asistido con gas. Hoy en día, o más recientemente, digamos, con gas butano. Antiguamente con un soplete que se hacía evaporar nafta, y con ello se obtenía ese soplete. Vapor Es, de nafta. profe, abocardar, no sé bien, no entiendo bien eso. ¿Qué? Abocardar es crear esta boca, o sea, Ah, tomar el caño y en lugar de hacer un collar, como en este caso, se le hace como un cono, eso es el abocardado. Se hace tanto en cañerías de plomo como en cañerías de cobre. Hoy en día la cañería de cobre se utiliza, no en el caso particular de instalaciones de agua, no porque no sirva, sino porque el costo es prohibitivo, pero sí en algunas instalaciones, como por ejemplo conexión de artefactos de gas, o se usa mucho en refrigeración. Entonces, para lograr un empalme de una cañería de latón o de cobre, se hace esto. Es el abocinado o la amplitud del diámetro del caño, denominado esta conformación como el abocardado. ¿Para qué? Para lograr que el caño macho que va a hacer el empalme tenga un biselado que permita el empalme y el acoplamiento por medio de una soldadura. ¿Se entiende? sí.
Es Bueno, igual, profe, a lo que se hace con el aire acondicionado, ¿no? claro, justamente a eso me refiero cuando hablo de instalaciones de aire acondicionado. Hoy el aire acondicionado se utiliza cañerías de cobre o de latón. Y la forma de empalmar un caño con otro es así, o por soldadura, o por racor de bronce, o por virola, que ya vamos a ver en cada uno de los casos cómo se pueden realizar esos acoplamientos. ¿Eh? El que hablo se dedica a la refrigeración. No, no, no. Bueno, lo habrá visto. De hecho, manaba cuando instalan el aire, me pongo a ver un poco. Está bien, eso es muy Así se importante. aprende. Por supuesto, a eso es lo que quería recomendar. Visiten obras, visiten obras. Es increíble cómo se aprende. Tiempo atrás, la Universidad Tecnológica exigía, yo soy uno de esos formados, que durante el proceso de la carrera tenían que hacer, trabajar en la especialidad. Yo estaba todo el día en la obra y me iba a la facultad con la cabeza llena de arena porque salía de la obra y no me daba tiempo de ir a mi casa a higienizarme y ponerme en condiciones y me iba a la facultad. Pero es un proceso de retroalimentación excelente porque está viendo la aplicación práctica. Eso es algo que se los recomiendo por vivencia propia. ¿Eh? Es increíble el aprendizaje que deja todo esto. Bueno, estos empalmes que les estoy mostrando acá son algunas de las posibilidades que se realizaba con la cañería de plomo. Cañería de plomo no solamente se utilizaban estos empalmes para la instalación de agua, sino también para desagüe cloacal. Hoy prácticamente no se usa más esto. Pero ha existido durante mucho tiempo y es lo que le ha dado el nombre a los instaladores que hoy les llaman plomeros. ¿Cómo se realizaba? Bueno, este es un soplete, digamos, muy actual, un soplete con gas butano, pero antiguamente se utilizaban sopletes, como les digo, con nafta bombeada a presión y un gasificador en donde gasificaban la nafta, vapor de nafta o gas de nafta, y con ello lograban el soplete para poder soldar cañerías de plomo. Esto se los menciono porque van a encontrar piezas como estas. Esta es una conexión de agua, de un bidet, de un lavatorio, para la conexión de agua fría, en donde acá sueldan un elemento que es justamente la conexión. Hoy en día se conectan los artefactos con conexiones flexibles de plástico, de cobre corrugado. Antiguamente todas las conexiones eran como esta. Y ven esto, esta bocha que se ve acá, que es la que les mostraba yo anteriormente. Son soldaduras de plomo. Esto es un empalme de plomo. ¿Ven? Y esto está soldado con este soplete que ustedes ven acá. En este caso, ¿qué es? Es un desagüe cloacal. ¿Esto qué es? La pileta de patio. Bueno, en realidad esto es una boca de acceso, no una pileta de patio. Pero acá concurren los desagües de, posiblemente, de la pileta de la cocina, de la pileta de lavar, a un desagüe, una boca de acceso, que esto a su vez va al sistema primario. ¿Eh? Las otras cañerías, las de latón, las de cobre, acá en nuestro país se conoció con el nombre de la marca, Hydrobronze, una marca que hoy está en Chile, pero Hydrobronze nació en Argentina y con este nombre se popularizó el sistema de uniones con cañería como la que están viendo acá. Y la empresa FB, aprovecho una cuestión de la empresa FB. La empresa FB ha sido proveedora de material de cañerías
Copper Can, entre otras marcas, que proveían instalaciones de agua de cobre o de latón. ¿A qué viene la referencia de FB? Hoy FB es una empresa unida al grupo Ferron, que en lo que respecta a FB particularmente, es líder en nuestro país y Latinoamérica en la producción de grifería de alta tecnología. Y junto con Ferrum, que es una de las empresas líderes en el mercado argentino y por qué no en el sudamericano, de fabricación de losas sanitarias, artefactos sanitarios. Entre estas dos empresas nos propusieron, y la cátedra aceptó, en realidad lo buscamos nosotros, para exponer una disertación en forma presencial. En principio la querían hacer de forma virtual, y yo quiero que asistan a clases para que ustedes, que muchos de ustedes no tienen presencia en obra, que no conocen algunos detalles de la instalación, yo quiero que vayan en forma presencial y muestren griferías, artefactos y particularidades de la instalación. De manera que los he convocado y están por confirmarme una fecha que posiblemente sea para fines de abril o principios de mayo. Yo se las voy a convocar anticipadamente y les voy a pedir, por favor, dado el esfuerzo que estamos haciendo para poder traer a esta gente de Buenos Aires, para que ustedes se vean beneficiados con esta presentación. Les voy a pedir que el día en el cual consigamos la visita de esta gente, lograr de parte de ustedes la mayor asistencia posible. Esto lo hacemos no para el beneficio de ninguno de nosotros, sino para el beneficio directo de ustedes. Así que les pido, por favor, cuando les avise que vamos a realizar la clase con la presentación de esta empresa, la mayor asistencia posible. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, esto que les estoy mostrando acá es la presentación de un colector, que es un caño que vincula las cubas de agua de tanques de reserva y que conectan con las distintas bajadas de agua, las columnas de bajada de agua que alimentan a todos y cada uno de los artefactos. Perdón. Y sus respectivas llaves de paso, o pueden ser esféricas. Las uniones son uniones soldadas, no con la bocha esa de soldadura, sino que acá se practica una soldadura capilar, que bueno, acá les muestro. No me voy a poner a describir paso a paso porque hoy prácticamente no se utiliza, pero ustedes tienen posibilidad de poderlo ver, el detalle del proceso de la soldadura. El corte, que no es un corte con una hoja de sierra, que se puede hacer con una hoja de sierra, pero se recomienda realizarle con un disco, a los efectos de tener un corte mucho más prolijo, con menor cantidad de rebarbas, y un corte perpendicular al eje longitudinal del caño. Un escariador para rectificar justamente ese corte. Un calibrador para controlar el diámetro interior y exterior y lograr de esa manera un encastre perfecto con el accesorio. La limpieza, el decapado, desoxidado de los elementos componentes, el estañado y la soldadura propiamente dicha para lograr una soldadura del tipo capilar que garantiza una soldadura efectiva. Este tipo de soldadura que acá se los mostramos en un detalle fotográfico, anteriormente era un dibujo, es para mostrarles a ustedes la calidad del producto. Muchos
fabricantes le van a decir hoy en día, no, eso no sirve, eso se oxida. No, de ninguna manera. Es un material de excelente calidad. No se usa porque es imposible competir hoy en día tanto el costo del material como de la mano de obra. Pero si ustedes quieren realizar una instalación de alta calidad para agua o para conducir otro tipo de fluidos, este material es de absoluta confianza. ¿Por qué? Porque es un material que no prosperan o por lo menos no crea un hábito apto para el desarrollo de faunas microbianas o parasitarias. El material no es un material que es amigable, digamos, con faunas microbianas o de hongos, sino todo lo contrario. Es inalterable con el tiempo. No quiero decir que no se oxida, pero la oxidación que se produce un anodizado que autoprotege a la cañería. Se pueden realizar cañerías a la vista de excelente calidad, excelente presentación. De hecho, que la industria alimentaria, tanto la láctea como la vitivinícola y otras, utilizan estos materiales. Bueno, este es ¿No un pierde resumen. temperatura, profe, con el cobre? ¿Cómo A dice? comparación del plástico. ¿No ¿Cómo pierde dice? temperatura Bueno, si sí, tanto obviamente, pero en cobre esto, comparándolo con el plástico? bueno, yo le voy a decir una cosa. Sí, no le voy a decir que no, el cobre pierde mucha temperatura, es un excelente conductor del calor, o sea, pierde temperatura. Pero, si usted toma los recaudos, inclusive en su momento venían cañerías de cobre, o estas cañerías hidrobronce, envainadas en material aislante. Pero les digo, el plástico parece, por su consistencia, parece que fuera un material aislante. Sin embargo, es un excelente transmisor del calor. No tanto como el cobre, pero es un excelente transmisor del calor. Ahora les digo otra cosa. El coeficiente de dilatación térmica. El plástico dilata más que el cobre por variación de temperatura. Cuidado con ese concepto. Si bien no es el mismo transmisor térmico, sí es cierto, el cobre transmite, es un excelente conductor térmico. El plástico es menor, pero no se vayan a creer que es mucho menor. Y en relación a los coeficientes de dilatación, el plástico, ya les voy a mostrar algunas comparaciones, pero dilata más que el cobre, por grado de temperatura. Así que cuidado con las tomas de decisión. Hoy en día no se van a inclinar a comprar un caño de cobre, porque es prohibitivo. Pero en determinadas circunstancias, a mí me ha tocado resolver con cañerías de cobre. Cañerías de desagüe, por ejemplo, que conducen fluidos a altas temperaturas, no lo puedo resolver cuando van colgadas, a lo mejor en un subsuelo o en algún lugar en donde una cañería de PVC o cañería de desagüe de polipropileno no admite temperatura porque se deforma. Y lo he tenido que resolver con este tipo de materiales. Y por supuesto, cuando hay que sacrificar por allí algún costo, y bueno, bienvenido sea. Bueno, este cálculo es para demostrar las presiones a las que es capaz de resistir. Son presiones altísimas, con bajo espesor, de manera que no hay ningún problema de trabajar con temperatura y con presión. Estos caños, no por ahí tiene una derivación de cañerías de agua caliente o líneas de vapor, donde tiene que conducir agua o vapor, y el plástico no le va a dar las prestaciones que le da este material. Así que queda como alternativa.
¿Alguna otra pregunta? Salimos, cambiemos de tema. Vamos a otro material. Bueno, este es el ábaco de cálculo, cómo determinamos los diámetros, según caudal y según velocidades. Acá hay velocidades recomendadas, desde el nivel muy ruidoso, que no es recomendado, es decir, con velocidades superiores a 2 metros por segundo, que en realidad se recomienda no utilizar velocidades mayores a 1,5 metros por segundo. La pérdida de carga que tiene la cañería es realmente muy buena. El caudal, y uniendo estos puntos con estos, van obteniendo mediante la aplicación de este ábaco los distintos diámetros. Es una forma muy fácil de calcular diámetros, ¿no? En realidad estos ábacos, para que tengan una idea más acabada del tema, es la aplicación de la fórmula de Hassen-Williams o Williams-Hassen, como les guste más. Bueno, esta es la forma de conectar a la red por medio de una férula, la llave maestra que se usaba antiguamente, hoy se puede utilizar la válvula esférica, y esta es la férula. Bueno, con respecto a las cañerías roscadas de acero, de bronce, de acero inoxidable, que es otra de las cañerías que no es que no se usen, sino que la industria alimentaria, la industria láctea, por ejemplo, la industria vitivinícola, se utiliza todo cañería de acero inoxidable y se utiliza con un sistema de roscado de estas características. Este es una T normal galvanizada. Esta es una unión doble galvanizada. Esta es una tarraja manual, es decir, es una herramienta para tallar roscas manual. Hoy prácticamente no se usa, pero se usó mucho durante la época que se instalaba hierro galvanizado. Y esto que ven acá abajo es lo que se utiliza hoy para roscar caños de acero, hoy más utilizado en instalaciones de gas, porque prácticamente las instalaciones de agua no se hace con caños de acero, se hace con caños de plástico. Ya vamos a ver las variantes de esos caños de plástico. Esto es una prensa que se utilizaba para montar las cañerías y tallar las roscas con esta herramienta que es la tarra. Y esto que vemos aquí son las llaves para poder realizar el roscado de los accesorios con los caños. Esta herramienta que ven aquí a la izquierda es una llave cadena que sirve para tomar un caño con diámetros variables. Y esta herramienta que se ve aquí a la derecha es una herramienta que sirve para cortar caño por medio de un disco de corte. Acá ven el tallado de roscas de cañerías galvanizadas. Cañerías de acero galvanizado. Hoy en día se utilizan estas mismas cañerías, pero en lugar de ser galvanizadas, son con pintura epoxi y se utilizan para la conducción del gas. Y aquí tienen distintos accesorios que sirven para unir cañerías, para desviar, para derivar, que son, por ejemplo, codos hembra-hembra. Bueno, esto están escrito en portugués porque es una fábrica brasileña. Pero acá en Argentina también tenemos fábricas de accesorios y de muy buena calidad. Pero bueno, esto es para mostrarles algunas de las variantes de accesorios que tenemos en fundición maleable, que es el material, y galvanizado, que puede ser con pintura epoxi o directamente terminación negra, es decir, sin protección. Uniones dobles y estas son bridas roscadas. ¿Para qué sirven estos elementos? Esta unión doble sirve para conectar y desconectar artefactos o elementos de la instalación, para acoplar y desacoplar. Lo mismo esta, que sirve para conectar una bomba de agua,
un artefacto, un tanque, etc. Estos son accesorios de bronce o de acero inoxidable, que como ven, las características de la rosca, ya vamos a verlas más específicamente cuando veamos la parte de instalaciones de gas, vamos a ver que son rosca del tipo Whitworth gas, o sea, rosca cónica. Tiene algunas particularidades que vamos a tratar de destacar para que sepan cuándo una rosca está bien hecha y cuándo no. Y después hay una variante de instalaciones de acero inoxidable que se conoce con un nombre comercial, hoy poco difundido por el costo. Si se compara con el plástico, no tiene nada que ver, hay una diferencia muy grande. Pero la ventaja que tiene esta cañería acero inoxidable es que tiene un método de aplicación de accesorios y derivaciones que por medio de un prensado que se realiza con el accesorio, y la cañería se llama Hydrinox. Hoy se utiliza también en acero inoxidable esto otro que ven aquí abajo, que es para sistemas de protección contra incendio. Y este sistema de conexión lo van a ver en algunas instalaciones de servicio de protección contra incendios, que reemplazan al sistema soldado con una muy buena eficiencia y un muy buen rendimiento, que se denomina sistema de empalme o sistema Vitaulic, que es una marca que patenta este método de empalme. Lo que tiene de bueno esto que, bueno, se evitan las roscas y se puede empalmar y desacoplar sin necesidad de desenroscar o de cortar, en el caso de las soldaduras, por medio de estas bridas que se unen con bulones, con tornillos, y se acoplan los caños mediante un proceso de una muesca que se hace en el caño, y el accesorio ya viene practicado esa muesca, esa ranura, digamos. Sobre esa ranura se coloca una junta de goma y luego se aprieta con una brida, que es esta, logrando de esa manera poder armar la instalación. Y como les decía, dentro de los procesos roscados tenemos estos caños que en nuestro país prácticamente no se usan. En Brasil se usa muy mucho, que es el caño de PVC. Pero como pueden ver, la rosca, como señalaba anteriormente, es la misma. No vamos a tallar con la misma herramienta, porque obviamente su material es diferente. Pero yo puedo poner un accesorio roscado de PVC junto con un accesorio de acero, o uno de bronce, o uno de acero inoxidable, o uno de polipropileno, y lo voy a poder instalar sin ningún tipo de problema. Lógicamente no es lo recomendable. Se lo estoy diciendo para que puedan determinar la compatibilidad del sistema roscado. Y este otro justamente es el sistema de plástico más difundido, que en nuestro país hay fabricantes que realizan la compatibilidad del sistema roscado con el sistema de fusión. Y este es el material que se utiliza para tal fin, que es el copolímero o el homopolímero, según el polímero que utilizan, isotáctico de polipropileno, donde pueden utilizar sistema roscado o sistema fusión. Esta es otra marca, prácticamente está fuera de competencia en el mercado. Estas son las tarrajas manuales. Y este es el sistema dual, digamos, donde utiliza el mismo material para rosca y para fusión, tanto para roscar el caño como piezas especiales de transición rosca-fusión. En nuestro país hay varias marcas. Las más conocidas son Saladillo, Hidro 3,
¿cómo se llama este otro? Saladillo. Hidro 3. Bueno, ya me voy a acordar. Son los que utilizan sistema rosca-fusión. Y el sistema termofusión, que esto no admite rosca, no admite, no quiere decir que no se puede hacer, lo hacen y no es lo que está permitido para este sistema. Este es el polipropileno, este es el polímero de polipropileno tipo Random 3, a diferencia del anterior, que es el copolímero de polipropileno. Son polipropilenos distintos y este, por otra parte, es multicapa. Estas roscas que se ven acá, como estas otras, son compatibles con roscas en PVC o acero o galvanizadas. ¿Estamos? ¿Cómo estamos de horario? Unos minutitos más y terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y se terminó nomás. Bueno, ¿alguna pregunta? Me voy a mostrar. Stop share. ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron? No, todo bien, profe. Ah, bueno. ¿Qué le pareció? ¿Muy aburrida, muy pesada la clase? No, muchas cañerías de distintos tipos. Bueno, yo podría haberles resumido, pero trato de ser lo más gráfico posible. Quédense tranquilos que hoy en nuestro país prácticamente se utilizan las últimas dos que vimos. O sea, el copolímero de polipropileno fusión roca y el polipropileno de el polímero de polipropileno tipo Random 3, que es fusión-fusión. Prácticamente eso es lo que se usa. El PVC, el polietileno, el polietileno reticulado, el hierro galvanizado, el acero inoxidable, el latón, no se usa. Hoy en día no se usa. No porque no sirva, vuelvo a repetir. No se usa por una cuestión de costos. Los polímeros de polipropileno han desplazado a todos los otros materiales. Yo no voy a decir que no sirvan, son muy buenos, son muy eficientes, pero cada uno tiene lo suyo. Los plásticos son plásticos, tienen sus limitaciones. Una de las limitaciones que tienen los plásticos es la temperatura y la exposición al sol. El sol los destruye. El sol en muy poco tiempo les quita todas las propiedades. Los destruye, literalmente los destruye. Si instalan cañerías a la vista, tienen que protegerla, porque si no, esa cañería no les dura o les dura muy poco. Para agua caliente, profe, también. Sí, lo que pasa es que el rango de agua caliente que tenemos que utilizar, ¿se utilizan cañerías de plástico para agua caliente? Sí, pero tienen que ser las cañerías específicamente para agua caliente. Es decir, a ver. Estas cañerías que ustedes están viendo acá, ahí estamos. Esta cañería viene apta para agua fría y agua caliente. Esta también, pero hay cañerías que son, según el color y el número de capas, sirve solamente para agua fría o para agua caliente o para calefacción con una protección exterior para evitar la pérdida térmica. Entonces, cuidado con la cañería de plástico que uses. ¿Se puede utilizar la cañería de plástico? Sí, pero que sea específica para agua caliente. ¿Está claro? Sí.
Bueno, ¿alguna Profe, pregunta? ¿Alguna? Sí, cuando hacemos los cálculos y sacamos el diámetro que calculamos es el diámetro exterior o es no, el cálculo real que necesito. exactamente. Porque me quedé con el Mira, cuadro que usted hizo y exactamente. Ese es el se ruido eso. objetivo justamente. Yo quiero formar ingenieros capaces de optimizar instalaciones. Se utilizan mucho hoy el método de las secciones, que el método de las secciones no tiene en cuenta velocidades, caudales, presión real, diámetros reales. Se utiliza, digamos, hablando pronto y mal, a ojímetro. Yo les voy a mostrar el método de las secciones que se utiliza, que está muy generalizado dentro de los instaladores. Pero también vamos a utilizar otros métodos, entre ellos la aplicación de la fórmula de William-Hassen para la verificación de esos diámetros, de esas velocidades, de esos caudales. Y justamente para eso necesitamos que el diámetro interior real, no el diámetro nominal y mucho menos el exterior. El diámetro por donde escurre el fluido es el diámetro interior real. Vamos a hacer comparaciones de un caño con otro y van a ver, por ejemplo, entre el caño de polipropileno Random 3, fusión-fusión, y el caño y el homopolímero isotáctico de polipropileno, fusión rosca, vamos a ver la enorme diferencia que hay en la sección cuando tenemos el mismo diámetro nominal. Profe, ¿Qué dice? Aclárenle que no se ve la presentación. No sé a qué presentación, que se han perdido de la presentación. No, no, es viejo, me parece. Bien. ¿Alguna otra pregunta? profe, No. tengo la duda. ¿Qué diferencia entre diámetro nominal y el diámetro real? Cuando dijo el nominal Nominal, interno. nominal es el nombre. Es decir, le llamo caño de media pulgada. El nombre. Yo tengo calificado por el nombre. Ya vamos a ver cuando veamos instalaciones de gas. Hay tablas que dicen caño de media pulgada, caño de 3/4. Eso es diámetro nominal, o sea, le dan el nombre de media pulgada o diámetro 3/4. Pero eso no es el real. Esto se los digo porque el mismo reglamento lo establece así. Y vamos a mostrar la realidad, lo que realmente es. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que están aburridos, cansados y ya es tarde. Así que, bueno, gente, espero que les haya servido lo que les estoy mostrando, la clase de hoy. Como les digo, les repito, la próxima clase va a ser presencial. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos. ¿Hay alguna posibilidad de grabarla la próxima clase, como dijo en un momento, o no? Eh, O sea, grabarla, que bueno, sea la virtual presencial también. que vamos a ver la próxima, no. La otra sí. No, sí, yo decía más que todo que dijo que lo mejor también iba a ser virtual y presencial o algo así. Ah, O lo bueno, si la hacemos por Zoom la podemos grabar. Ya vamos a ver. Bueno, en todo caso, en el aula lo definimos, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, gente, si no hay más nada que preguntar, ninguna curiosidad, me despido de ustedes hasta el próximo.